fuera del edificio. En todo momento, sigan las indicaciones de los periodistas. Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes que nos acompañan tanto presencialmente como a través de las diversas plataformas digitales. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Educación, Mandato Constitucional y Medio de Prevención del Delito, del autor Dr. Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepatlatl. El día de hoy nos acompañan en el Presidium la doctora Estela Fuentes Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepatlatl. Doctor Héctor González Estrada, juez de control en el Sistema Procesal Penal Acusatorio para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y el doctor José Eligio Rodríguez Alba, director general de Gestión Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias. A continuación, me permito tener el uso de la palabra a la magistrada Estela Fuentes Jiménez, presidenta de este tribunal. Adelante, presidenta. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Ofrezco disculpas por llegar unos minutos tarde, pero estaba yo atendiendo a unas personas. Disculpas. Saludo con muchísimo gusto y cariño a mi amigo el doctor Enrique González Barrera, autor de este libro que el día de hoy se presenta en este tribunal. Doy la más cordial bienvenida a los doctores Héctor González Estrada, juez de control en el Sistema Procesal Penal Acusatorio para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al doctor José Eligio Rodríguez Alba, director general de Gestión Judicial también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quienes nos honran con su presencia. Muchísimas gracias, doctores. Ellos son los que van a hacer la presentación de este interesante libro. Agradezco desde luego la presencia de mis compañeros y compañeras magistradas y magistrados de salas ordinarias, sala superior, sala especializada. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en este evento. Saludo con mucho gusto a todos los servidores públicos del tribunal y de todas las instituciones que se encuentran aquí con nosotros. Envío desde luego también un saludo muy afectuoso a la comunidad digital que siempre nos acompaña por las diferentes plataformas digitales. Desde luego es para mí un honor que el día de hoy se presente aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México el libro La Educación, Mandato Constitucional y Medio para la Prevención del Delito, cuyo autor, pues desde luego, como ya dije, es un miembro distinguido de toda la comunidad jurídica, el doctor Enrique González Barrera. Es un libro que desde luego ha sido generado en el marco de novedosos esquemas que parten del interés de generar foros para la discusión de estos grandes temas que desde luego, como ustedes oirán, contiene esta interesante obra. Es así que para este Tribunal de Justicia Administrativa la presentación de esta obra pues desde luego cobra relevancia porque se vincula con uno de los ejes de trabajo que yo planteé desde el primer día de mi gestión, que es precisamente la capacitación de todos los servidores públicos del tribunal. Entonces considero que esta obra es un acto trascendental y que va a ser de gran aporte para tanto para que nosotros como servidores públicos del tribunal tengamos conocimiento de su contenido, como para la gobernabilidad de esta ciudad y en especial el afianzamiento de una sociedad más justa. Esta tarea la estamos construyendo en alianza con otras instituciones que incluyen universidades como la Universidad Tepatlatl, cuyo rector es el doctor Enrique González Barrera, y están dedicadas pues desde luego estas universidades a la noble tarea de enseñar y de formar desde luego ciudadanos. Varios compañeros de aquí hemos estudiado en la Universidad Tepatlatl
una gran capacitación a través de todos sus maestros. Nos hemos propuesto que la educación y la capacitación pues deben de ser asumidas como parte de un eje estratégico de crecimiento integral para este órgano jurisdiccional, para que participen todas las personas que lo conformamos de manera tal que la formación y el aprendizaje pues se entrelacen de manera permanente y sistemática. Por ello agradezco profundamente al doctor Enrique González Barrera, primero pues su empeño y dedicación en la elaboración de este libro, que sin duda pues constituye una gran herramienta para la reflexión y un gran aporte en la construcción de una ciudadanía pues desde luego mejor educada y por ende con menos personas que cometan delitos. Como ustedes escucharán, tiene una gran relevancia este tema. Como ya dije, es un honor que la presentación de esta importante obra sea aquí en nuestra casa, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Señores doctores, doctor Enrique, siéntanse en su casa y escuchemos la presentación de este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada presidenta. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Héctor González Estrada. Adelante, doctor, por favor. Muy buenos días a todos ustedes. Pues primero que nada agradecerle a la magistrada Estela Fuentes el abrigo que nos da en esta institución, que desde luego para nosotros nos congratula el que se escuche en más foros pues este libro de Enrique González Barrera. Enrique González Barrera, que me une a él una gran amistad de muchos años, muchos ayeres, y que paso a paso hemos seguido la educación de licenciatura, aunque no somos de la misma generación, pero hemos seguido esos pasos. Yo le alabo mucho a Enrique el esfuerzo que tiene siempre para estar al frente de la educación, preocupado porque se pregone más en todos los rincones del país la educación, capacitación, como dice la señora magistrada. Este libro de Enrique es prueba de uno de los esfuerzos de él. Este libro no es cualquier libro, es un libro que trae muchas cosas positivas. ¿Y positivas por qué? Porque tiene que ver con las familias, tiene que ver con desde que somos niños. Desde que somos niños. Hay una frase de Sócrates que me gusta mucho usarla cuando estoy en una plática sobre la materia de adolescentes, y dice: no critiques a la juventud, más bien pregunta qué hemos sembrado en ellos para que estén dando estos frutos. ¿Y por qué me gusta esa frase? Me gusta porque efectivamente, mientras como adultos no nos preocupemos por nuestros niños, que no nos eduquemos adecuadamente, que no estemos fijando qué estamos sembrando en ellos, muy probablemente vamos a tener problemas con ellos en la adolescencia. Se lo digo con la experiencia que tengo en el cargo, que muchos jóvenes están relacionados con hechos ilícitos porque no los atienden los padres. Porque los padres creen que nada más, a veces queremos mismo que darles lo material es lo suficiente. Cuando lo que tenemos que darle es educación, formación, valores, principios. Y de eso habla el libro de Enrique. En 8 capítulos, muy bien estructurados, nos va generando presente cuál es la problemática de la educación que tenemos en nuestro país. ¿Cómo podemos lograr, palabra de él que se la robo en este momento, que un pueblo bien educado es bien dirigido? Un pueblo no educado siempre va a ser engañado. Y entonces, en función de ello, es de que tiene esa preocupación Enrique. ¿Qué derechos tenemos? Aparte de la educación, es un derecho humano que se tiene de ser las personas. Pero un derecho humano que tiene que ver, ahora lo vemos nosotros, desde la primera época que tiene el ser humano en la educación. Sendis, ahora ya no se llaman Kindles, Sendis, y desde ahí empezamos a ver. Los psicólogos, los psiquiatras señalan que un niño bien dirigido desde los primeros 3 años es un niño que va a tener buena formación y bien va a reflejarse en la adolescencia. Así también se va a reflejar un niño que no ha sido bien conducido. ¿Por qué? Porque tenemos problemas conductuales. Enrique habla en el libro no solamente de la educación, sino que nos habla también cómo prevenir el delito. Y desde luego, pues no todos los pobladores de nuestro país somos abogados, pero precisamente lo hace fácil en el libro para que se introduzcan los padres, las madres, los abuelos, a ver cuáles son las causas generadoras del hecho ilícito. Maneja lo que se llaman factores endógenos y exógenos.
factores endógenos que están dentro del ser humano, problemas de las glándulas, mucha problemática que se refiere a ellos, pero también cuáles son los factores exógenos, la comunidad donde se desarrolla el niño, con quiénes conviven, cómo conviven, qué orientación se le está dando. Entonces es un libro que realmente nos trae un material muy importantísimo, reitero, no solamente de carácter jurídico, sino que de carácter sociológico, familiar. En la medida que conozcamos nosotros a nuestros hijos adecuadamente, créanme que vamos a tener menos delincuencia. Y eso se llama prevención del delito. Y también prevención del delito, la buena educación que se vaya dando, escolarizada por parte del gobierno, bien estructurada, y que no se vaya a dejar a los vacíos. A veces los cambios de programas educativos rompen con ello, rompen con los principios. Decían por ahí al inicio de este gobierno, el civismo, ¿cómo es el civismo? El civismo, ¿qué pasó? El comportamiento que vamos a tener, los hombres a la bandera, la educación a la bandera, la educación a los adultos, el respeto a los adultos, se ha perdido mucho. Entonces yo espero que este libro, como se lo dije a Enrique, es un libro magnífico. Desde luego le agradezco el agradecimiento que me hacen en el libro, merecidamente, pero le digo también a Enrique que ha sido un propulsor de los cambios jurídicos en México en relación a los adolescentes. Cuando él se iba a titular en la licenciatura, le rechazaban todos llevar le decían, no, esta tesis no la llevamos. ¿Por qué? Porque estás mal, le decían los términos. Le decían, estás mal, Enrique. ¿Cómo quieres que a los menores de edad se respeten derechos humanos de los adultos? Estás mal. Déjenme decirles que yo empecé a trabajar en el Consejo de Menores a partir del año del 94 y en el año del 92 hubo una ley. Es cuando yo veo esta ley del 92 y veo en el artículo 36 reflejado la tesis de Enrique. La tesis de todas las garantías constitucionales que estaban en el original artículo 20 constitucional, plasmadas en el artículo 36 de la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal, están plasmadas. Y Enrique me decía, no, ¿cómo crees? Claro que sí. Tú eres uno de los precursores de todo este cambio. ¿Sí? Y bueno, pues lo sigue siendo. La verdad, podremos platicar mucho del libro, podremos platicar mucho de Enrique. La verdad, se lo recomiendo mucho. Es un libro que es de fácil lectura, que sí es amplio, aborda muchos temas, problemáticas de los CENDIs, a los niños que son, se les llaman los incontrolables, que les daban una pastilla para controlarlos, y esto relacionado un poder legislativo con farmacéuticas, y con eso se controlan a los niños hiperactivos. Cuidado, porque los van volviendo adictos. Y luego, ¿cómo le rompemos esa adicción? Un niño debe ser latoso siempre, pero bien educado va a ser bien conducido. La verdad, yo no quiero guardar más tiempo desde que se me dota, porque hay que escuchar al doctor Eligio. Nuevamente le agradezco mucho a la doctora presidenta Estela Fuentes la hospitalidad y la buena oportunidad que nos da para estar con usted. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Acto seguido hará uso de la voz el doctor José Eligio Rodríguez. Por favor, doctor. Sí, con todo gusto y muchas gracias. También agradeciendo muchísimo la hospitalidad de la señora magistrada presidenta de este tribunal, de darnos la oportunidad de estar aquí en su casa y sobre todo con la amabilidad con la que nos han tratado. Para no ser extensa la presentación, entraremos en materia precisamente de ello. También le agradezco al doctor Enrique González Barrera que me haya dado ese privilegio de poder presentar su obra. Me consta cómo es una persona empeñada en que la educación, sobre todo en nuestro país, sea una vanguardia, no solamente en los menores, sino en toda la educación a nivel general. Siempre se ha manifestado por ser un precursor en esta materia. Por lo tanto, me es grato poder dar un análisis, una semblanza y una presentación de su obra, y cosa que le agradezco de haberme dado esa gran oportunidad. Como ya sabemos, el libro se titula Mandato Constitucional y Medio de Prevención del Delito, cuyo autor es el doctor Enrique González Barrera, y que, como lo decía el doctor González Estrada, la obra comprende 8 capítulos, empezando con los aspectos históricos nacionales,
enfocados a la educación, donde se abordan las grandes civilizaciones mesoamericanas, como lo fueron la olmeca, la maya, la tolteca y la última gran cultura de aquella época, la mexica. En él se aborda con profundidad el tipo de educación que recibían en toda y cada una de esas culturas y, como se aprecia, la gran relevancia que tenía la educación con la punibilidad en los delitos. Y como eran elementos integradores de la prevención del delito, en esta etapa de la historia de la humanidad, inclusive se establece cuál era el castigo para los alumnos desobedientes en las diversas escuelas públicas, que eran invariablemente castigos corporales, pero sobre todo muy crueles, lo que evidenciaba que los alumnos estaban sometidos a una disciplina bastante severa y con medidas correctivas muy excesivas. Así también se aborda la época colonial, en donde se hace hincapié en cómo se desterró toda aplicación de la norma prehispánica y se implementaron las leyes del vencedor, entre otras las leyes de Indias, abordando de igual manera la etapa de México independiente, en donde se caracterizó por esa ardua lucha entre los conservadores y liberales, pero que coincidían en que la educación era indispensable para una igualdad social, como la construcción de un Estado nacional. De igual manera, se aborda la época de la Reforma, en donde la educación era fundamental para el proyecto político de los liberales, en donde se veía la necesidad de quitarle el monopolio de la educación a la Iglesia. Y con ello se trazó el camino hacia una educación libre, laica, gratuita y obligatoria, que aborda magistralmente el autor de la obra. El capítulo 2 aborda profundamente los diversos documentos, tanto internacionales como nacionales, enfocados a la prevención del delito y a la impartición de justicia para los menores de edad, con los cuales en la presente obra se desglosan cada uno de ellos, señalándose los elementos importantes de su contenido, además de interrelacionarlos y calificarlos como instrumentos importantes para conformar una administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria, precisando, entre otros factores, los derechos inherentes a los menores que enfrentan un proceso de naturaleza penal, pero no se limita al proceso, sino también aborda las fases de sentencia y la fase posterior a la misma. Posteriormente, se trata la etiología de las conductas delictivas de los menores. Por ende, se abordan los factores exógenos e endógenos que son parte de la génesis de este tipo de conductas, entre los cuales se actualiza la falta de tipo de valores cívicos y valores morales, la separación de las familias, el abandono de los hijos por causas de generar recursos para la familia, amistades del menor no deseadas, los instrumentos tecnológicos que fácilmente están a su alcance, las drogas y el alcoholismo no podrían faltar. Factores que se relacionan con el nivel educativo del menor. Por ende, en la obra se analizan temas como el nivel cultural, los niños y la educación en México, abordando de manera particular el rol que tiene la familia en la educación del menor, así como la escuela, donde se tienen que enfrentar a factores tales como ambientales, fuera de la protección familiar y de relacionarse con personas de distinta clase social, religiones y diversos pensamientos. Factores que en ocasiones influyen significativamente en el comportamiento del menor y que los lleva a cometer conductas contrarias a la ley. Y de igual manera, se analizan los factores endógenos que, sin lugar a duda, también son fuente importante de la condición de conductas desapegadas a la norma, y como lo son la esquizofrenia y el maltrato infantil. En la obra son abordados con profundidad y con criterio social por parte del autor, quien aporta sus múltiples reflexiones. También se encarga de analizar la educación desde su fuente original, esto es, el derecho constitucional. Está iniciando precisamente en su génesis, que tuvo lugar en el siglo XIX con pensadores como Simón Bolívar, y cuyo pensamiento estaba cifrado en que la educación significaba la transformación del hombre y la sociedad, abordando el derecho a la educación en el ámbito constitucional y sobre todo el artículo referente a ello, el tercero. Cuyo análisis es profundizado por el autor en las diversas reformas que ha sufrido en el camino de los tiempos, enfocado su contenido en los diversos y grandes educativos básicos y superiores. En los básicos se aborda el preescolar, el nivel primario y el secundario, donde el autor resalta algunos ejemplos de primarias que, como lo precisa su texto, deberían de replicarse a nivel nacional, como es la Escuela de Participación Social número 6, en donde se dan servicios, entre otros, como desayuno, comida, servicio médico, prendas de vestir, y también aborda significativamente las escuelas particulares,
en donde emite su opinión respecto a que los alumnos de las escuelas particulares egresen mejor preparados que los de las escuelas públicas. De igual manera, en el capítulo 5 denominado Prevención del Delito, Acepciones y Tipos, el autor, desde un punto de vista de política criminal, da diversas acepciones de la prevención, señalando diversos autores que lo han analizado y dando su punto particular de que debe contener la prevención, señalando que el incremento de penas por sí sola resulta más que insuficiente para una prevención eficaz, además de analizar profundamente los diversos tipos de prevención, como la social, la policial, la general, la penal, la situacional y la prevención especial, en donde hace la diferencia puntual en cuáles de ellas tiene su aplicación antes de la comisión del delito y cuál de ellas tiene su aplicación después de la comisión del mismo, donde claramente cuál es la gran diferencia entre ambas. También toca el tema donde da un panorama general de la incidencia general del país y los recursos que se utilizan para combatir este flagelo, que alcanza hasta el 14% de productos nacionales, en donde los países en desarrollo tienen un 14% de su Producto Nacional Bruto. Temas con impulso criminal que se realiza en el país, como en los Estados Unidos y Canadá, puntualizando cómo ha tenido gran eficacia la utilización de las tecnologías en la protección ciudadana ante la delincuencia, y con ello, cómo logra la reducción en la intención criminal, proporcionando con visión judicial la prevención del delito, estableciendo que debe ser una asignatura que se imparta tanto en la educación básica como en la media superior e inclusive en la superior, y da sus valiosos argumentos en los cuales precisa su objetivo y qué es lo que se conseguiría con ello, los cuales sin duda resulta ser interesantes, que motivan a su análisis. Asimismo, se aborda ampliamente la prevención del delito en las instituciones públicas, precisando inicialmente el significado de la prevención del delito y señalando que dentro de los factores a considerar para ello debe contemplarse la reeducación de la demanda de drogas, analizando primeramente los factores que influyen en el consumo de esas sustancias, como lo son los factores individuales, familiares y sociales, los cuales son analizados con profundidad por el autor, pero también señala que la existencia de la reducción de los factores negativos debe de existir una participación social organizada que repercuta en acciones institucionales que tengan esa finalidad, como lo sería en las fiscalías, tanto Federal de la República como la Ciudad de México, así como la Fiscalía Central de Investigaciones para la atención a niñas, niños y adolescentes, entre otros, que son analizados por el autor en la presente obra. Finalmente, en el capítulo octavos, el autor analiza concienzudamente el delito, precisando con exactitud los elementos negativos y positivos que lo conforman y desglosando cada uno de ellos con el punto de vista de gran jurista que lo caracteriza. Y finalmente, el autor nos deleita con sus conclusiones, a la que llega en la presente obra, mismas que son motivo de leer concienzudamente, porque sin lugar a dudas nos lleva a reflexionar sobre la gran importancia que tiene en nuestra sociedad la educación en la prevención del delito. Agradeciendo finalmente a todos los presentes y sobre todo a la señora magistrada presidenta de haberme permitido estar este día aquí con ustedes. Gracias, que tengan un buen día. Sus palabras. Ahora, continuando con nuestro programa y antes de dar el uso de la voz al doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad de Tepantlato, me permito leer una pequeña síntesis curricular. El doctor Enrique González Barrera es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en las materias Introducción al Estudio del Derecho, Teoría del Estado y Derecho Administrativo. Director y fundador de la revista Tepantlato, fundador y presidente del Colegio de Ciencias Jurídicas en el Estado de México. Es coautor del libro Naturaleza Jurídica de la Justicia para Menores de Edad, presidente del Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales y es creador de la Presea Tepantlato desde el año 1989, la cual se entrega año con año a los más destacados del medio jurídico y universitario. Adelante, doctor, por favor.
con la venia del presidio. Por más que debo reconocer y reconozco la sabiduría de muchos de los señores profesores, no puedo dejar de creer que en un estado cualquiera, que el que sea, que me permite que subsista el contraste del absoluto desamparo con la sabiduría intensa o la riqueza extrema, es un estado injusto, cruel y rematadamente bárbaro. La pobreza y la ignorancia son nuestros peores enemigos, que a nosotros nos toca resolver el problema de la ignorancia. En estos momentos, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino pedirle a la universidad que trabaje por el pueblo. El pueblo ha sostenido a la universidad y ahora, menester de ella, por mi conducto, llega a pedirle consejo. El país ansía educarse. Deciros vosotros cuál es la mejor manera de educarlo. Venir, fundiros en los anhelos populares, difundir nuestra ciencia en el alma de la nación. José Vasconcelos, parte del discurso publicado en la Gaceta de la Universidad Nacional de México, 1920. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este honorable auditorio denominado Benito Juárez, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y a su presidenta, magistrada Estela Fuentes Jiménez. Muchas gracias, magistrada, y a todos los aquí presentes, por darme el alto honor de presentar mi libro, denominado La Educación, Mandato Constitucional y Medio de Prevención del Delito. Así como expresar mi agradecimiento al doctor Héctor González Estrada, juez de control del sistema procesal acusatorio para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y al doctor José Eligio Rodríguez Alba, director general de gestión judicial del dicho Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y desde luego al doctor Miguel Ángel Manjarres, coordinador general de asesores del Tribunal de Justicia Administrativa, por el apoyo logístico para el desarrollo de la presentación de esta obra. Este libro fue escrito con el deseo de rendir homenaje póstumo a uno de los personajes claves de la historia de México y Latinoamérica, José Vasconcelos, el maestro de América. En estos tiempos tan difíciles se necesitan más que nunca grandes hombres como él, líderes y estadistas que conduzcan al país por el camino del progreso y la igualdad. Necesitamos más Vasconcelos, fundadores de instituciones de gran magnitud como la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de México, únicas en el mundo que impulsen la educación, la cultura y la ciencia en el país, baluartes imprescindibles de cualquier nación de primer nivel. En esta obra se plantea una serie de propuestas para mejorar el mecanismo social de la prevención del delito en México y con ello incidir en la disminución de la delincuencia juvenil, el abandono escolar y dejar atrás el analfabetismo funcional, que son los problemas principales que deben resolverse y mantienen a nuestro país en el atraso en los ámbitos social, cultural, educativo y económico. De tal suerte que podemos contribuir a la difusión de la cultura y que desarrolle el interés en los temas educativos, poniendo énfasis en la prevención del delito, para así generar conciencia sobre los problemas que aquejan a nuestra niñez y juventud. Este trabajo es un pequeño tributo al maestro José Vasconcelos, este noble insigne mexicano y la visión jurídica de la prevención como una aportación a la sociedad mexicana. La educación, sí, la educación es un derecho constitucional. En este artículo de la Carta Magna es el hilo conductor, por esa razón se le verá entremezclado de manera persistente en esta obra, con los demás aspectos que se van desarrollando. Sobra decir que tal artículo constitucional es extenso de por sí y múltiples son los cambios que ha tenido en el devenir de la historia jurídico-educativa constitucional. La educación representa a lo largo de la historia de la humanidad un cambio certero para lograr la igualdad y disminuir la pobreza en las sociedades. Decía Nancy Torres Victoria, una estrategia eficaz para el planeamiento y desarrollo de políticas sociales tendientes a la erradicación de la pobreza debe contar con la educación como un componente fundamental, ya que lograr que las personas accedan a la educación es incrementar su capacidad competitiva, propiciar espacios socializadores
por excelencia, es permitir que los individuos ejerzan otros derechos fundamentales que se desprenden del derecho a la educación, como por ejemplo el derecho al empleo, a la expresión, a la participación consciente y activa en espacios políticos, a la construcción de una identidad, a tomar decisiones de manera más consecuente y responsable. En fin, es capacitar para el ejercicio pleno de la ciudadanía general. El derecho a la educación en México tiene su sustento en el siglo XIX. Deriva de un pensamiento libertario que se opuso al absolutismo europeo para pensadores, como lo había dicho el señor Eligio Simón Bolívar. La educación significaba la transformación del hombre y la sociedad. Por tanto, representa un derecho para todos los seres humanos. En ese sentido, el Estado debe proporcionar los medios para adquirirla. En México, de acuerdo con Lorenzo Meyer, el derecho a la tierra, los derechos laborales y el derecho a la educación, junto con la seguridad social y la vivienda, constituyeron los pilares fundamentales de la construcción de un Estado que fue capaz de ofrecer una relatividad de país desde abajo. Un acuerdo, se le denomina un acuerdo de clases sociales, que pese a su grado importante de imposición, modernizó al país. Todas las modificaciones que ha sufrido este artículo constitucional hasta la del año 2019, podrán ustedes encontrarlas. Su texto con comentarios en esta obra, los grandes acontecimientos nacionales determinaron el desarrollo educativo de nuestro pueblo mexicano. La Revolución Mexicana, movimiento libertario en contra de las grandes e injustas desigualdades sociales existentes, fijó para el México futuro como una de sus metas resolver el problema educativo desde sus raíces, haciendo realidad el derecho de todos a la enseñanza. Prevención del delito y acepciones. Para el criminólogo Luis Rodríguez Manzanera, la prevención consiste en conocer de antemano un daño o perjuicio, así como preparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. Se entiende como el conocimiento anticipado de una conducta, teniendo, preparando determinados medios para evitar que se produzca. Francisco Pavón Vasconcelos, en el cual ya hace muchos años, al leerlo, me impacté en este libro y de ahí me llevó a llevar mi tesis de licenciatura sobre lo que decía el doctor Héctor González Estrada, que sí fui vapuleado, y no me da pena decirlo. Cuando presenté mi tesis me fue como en feria y nadie decía que iba. Es más, se lo digo sinceramente, yo pensé que me iban a reprobar porque me pusieron como lazo de cochino y dijeron, este está loco, todo lo que pides. Bueno, pues no estaba tan loco como ya lo expresó el doctor Pavón Vasconcelos. Nos explica que el lenguaje jurídico penal se habla de la prevención del delito y saluda especialmente a los medios que tienden a que el sujeto no viole o infrinja la ley penal por primera vez o rescinda en ella. En este libro podrán encontrar las diferentes formas de prevención que existen: la prevención social, la policial, la prevención general, etcétera, etcétera. Podrán encontrar un panorama general de acuerdo con el índice de incidencia delictiva presentados por la Secretaría de Gobernación, informe de cifras de homicidio, doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos de 1917 hasta el 2017. Yo tengo una idea de hace muchos años y la he estado diciendo en muchos lados, que, y afirmo, y hago un paragón, la medicina no debe de ser curativa, sino preventiva. Y aquí con nosotros se encuentra un gran médico, Daniel, que tengo una amistad hace muchos años. Daniel, yo creo que ojalá que me hicieran caso, que la medicina no debe ser curativa, sino preventiva. Y en delito no se debe hacer la última ratio. Por tanto, es necesaria una educación que se forme y conocer los problemas sociales de México y valore lo que el Estado le ha dado. Sin embargo, asodallando todo aquello que implique la participación del ciudadano en la solución de sus problemas, la conciencia social, en el libro El Buen Ciudadano, el cual se lo recomiendo. Ustedes son muy jóvenes,
pero yo tuve la fortuna de estudiar en el libro de Buen Ciudadano, que fue publicado en 1958. Es fundamental crear una conciencia ciudadana en todos los individuos para entender la nación como un pacto entre personas humanas, diferentes entre sí, pero que deciden convivir en un espacio público y que acuerdan a través de sus acciones las formas de convivencia más necesarias, prioritarias y benéficas inicialmente para toda la nación y posteriormente para todos los individuos. Es indispensable y necesario que el buen ciudadano se vuelva a dar en la secundaria, porque en ese libro del primer año se hablaba del derecho penal, civil. El primer y segundo y tercer año se estudiaba lo relacionado a los derechos y obligaciones que se tenían en nuestra Constitución. Todo se abandonó con esos gobiernos que nos tocaron, deshicieron la educación y nos violentaron todo lo que nos enseñaban esos grandes maestros que teníamos. Y así se tiene el conocimiento del derecho, y esto debería de seguir en la preparatoria, no importando qué carrera tenga, pero que siga conociendo de esos derechos constitucionales, los cuales debe conocer, y así que cuando quiera modificar la Cámara de Diputados o Senadores algún artículo constitucional, el ciudadano conocerá sus derechos y le dirá a los diputados y senadores que no están de acuerdo, que van en perjuicio de la ciudadanía de hoy y a futuro. Debemos ser ciudadanos participativos, como está plasmado en la Constitución, y si el Ejecutivo federal o local manda una iniciativa de modificación a la Constitución ante las cámaras antes mencionadas, se solicitará la participación de los ciudadanos, porque en el transcurso de los años se ha transformado la Constitución, no para ayudar a la sociedad, es decir, al pueblo de México. Si hay un cambio en una ley secundaria que favorece a la sociedad, se dice que es inconstitucional. Se dice que es inconstitucional. Recordándoles que México tiene tratados internacionales con los cuales se puede hacer uso de ellos. Recordando que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con esos principios de universalidad, independencia y progresividad en bien del pueblo de México y el derecho. Claro que va a ser inconstitucional de todo lo que se había venido dando, porque fueron realizados no con la intención de servir a nuestra sociedad. Mi maestro de secundaria me decía, y no lo comprendía, le soy sincero, que cada día se pierden los derechos constitucionales. Mi maestro de preparatoria en Derecho Positivo me lo reiteró, y en mi carrera de licenciado en Derecho, mi maestro de Constitucional lo reafirmó, y nos decía que tuviéramos siempre en cuenta que día a día acotaban nuestros derechos constitucionales. La escuela es el sitio por excelencia del hecho educativo. En ella los futuros ciudadanos van aprendiendo nuevas formas de entender la realidad. La etapa formativa representa para los estudiantes un momento determinante en sus vidas y de verdadera avidez en torno al aprendizaje. De ahí que con la prevención del delito como asignatura formativa debe ser considerada en todos los niveles formativos. La prevención del delito en el ámbito educacional, más que un discurso político previamente ensayado, requiere de la suma de múltiples esfuerzos y voluntades que derive de la formación de mentes conscientes de su deber social, como ver los ciudadanos, de modo que sea una realidad latente y los índices de criminalidad disminuyan, lo cual logrará en tanto aumente la canalización de recursos para la educación y la cultura. Me despido con unos pensamientos que ojalá se los lleven tanto en la mente como en el corazón. Primero, la lectura hace a la mente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Desde luego, de nuestro maestro José Vasconcelos. Segundo, un país que no inventa, que no descubre, tiene que ser forzosamente dependiente, no solo en lo cultural, sino en lo económico. Otro gran universitario, Alfonso Caso. Tercero, cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo. Y por último, el pensamiento de nuestra institución, que lo llevamos en nuestra mente y en el corazón, por un derecho que sea ley universal de libertad. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la presentación de esta obra. Que tengan todos un buen día.
Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Finalmente, damos paso a la entrega de reconocimientos por parte de la magistrada Estela Fuentes Jiménez. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos los presentes y bueno, pues como lo decía el autor del libro, creo que debemos de reflexionar que la educación, la preparación de los niños, niñas y adolescentes pues es primordial porque van a ser los futuros ciudadanos de México. Muchísimas gracias. Invitamos al presidio a la toma de la fotografía oficial. Gracias.